¿Qué tipo de jugador era Perico León? Yo fui un jugador más, No fuiste un jugador más, no seas modesto. gracias. Fue un complemento de los grandes jugadores como Chumpi, como Roberto Chale, como El Cabezón, como Cruzado. Tantos cracks, hermano lindo, que te contagiaba. Perico, cuando se retiró del fútbol, ¿sabía que ganarse la vida en el otro campo laboral era tan duro? No sabía. La verdad que no, porque todo el tiempo jugando el fútbol, cosa que, aparte de un trabajo, me gustaba lo que hacía, pero ahora es muy diferente, muy distinto, muy distinto. Se tiene que sudar bastante. ¿Cuánto tiempo más tardará para que los peruanos detengamos en Lima? Yo creo que pronto, pronto porque mi deseo es ir al Perú. Soy peruano, nací en Perú, añoro Perú y vamos a ver qué pasa. El tiempo lo dirá. Por varios, porque el trabajar identifica a la persona, si hay que de cargar caja hasta operar una máquina. Trabajo es trabajo. Yo creo que sí, es lo más lindo que puede haber. La semana pasada nosotros viajamos hasta New Jersey, Estados Unidos, para encontrarnos con Pedro Pablo León García, el ex gran futbolista de Alianza Lima y las selecciones peruanas, hoy con 56 años de edad. A poco más de media hora del aeropuerto de Newark, tomando la ruta 46, llegamos al condado de Patterson, donde se halla la factoría textil donde él trabaja. Allí lo encontramos, rodeado de ensordecedoras máquinas, pero sobre todo de un profundo y sincero calor humano que sus compañeros de trabajo, en su gran mayoría compatriotas, le suelen regalar a cada instante. Allá, y con ellos, el popular y querido Perico León pasa las horas y los días, escondiendo tal vez la idea de un pronto retorno. Después del Mundial de México 70, Perico fue vendido al Barcelona de Guayaquil. Luego pasó al Galicia de Venezuela y a los 33 años le dijo adiós al fútbol. De un momento a otro, Pedro Pablo León se quedó sin trabajo y sin saber qué hacer. ¿Por dónde empezar?, se preguntó más de una vez. Entonces la vida, su vida, empezó nuevamente de cero, desde abajo. Empiezas a trabajar en Venezuela. En una fábrica de un señor Onésimo López, lavando radiadores de carro con ácido. Ese fue mi primer trabajo. La primera gota que me cayó al zapato me rompió la media, pero ese era mi trabajo. ¿Fue difícil, Perico, aceptar ese cambio de haber sido un futbolista a empezar a trabajar en un oficio muy distinto? Imagínate, bastante difícil. Todo el tiempo jugando el fútbol, hacía las cosas que yo sabía hacer, alguna cosa que tenía que aprenderla y me costó. Trabajó en varios oficios a lo largo de sus 11 años de autoexilio venezolano, hasta que un día dijo basta. Corrí el año 1984 y quería probar el sueño americano. Primero se fue para Houston, luego se mudó a Los Ángeles y finalmente se instaló en New Jersey. Ahora vive en una casa en el condado de Garfield junto a su esposa y sus 2 hijas. Es mi esposa, mi hija la mayor. ¿Cómo se llama? Claudia Paola. Es mi cuñada, la esposa de Bablu Martínez. Esta es mi hija la segunda, Gina Patricia. Tu esposa se llama Dora, ¿no? Dora, sí. ¿Cuántos años de casado con Dora, Perico? 23. Otra vida. La adoro, la adoro, la adoro. He logrado que mis hijas sean una profesional. Y eso es lo que uno quiere para sus hijos. Es la satisfacción personal. Efectivamente. Acostumbrado plenamente a la vida en New Jersey, Perico está siempre al tanto de las novedades de nuestro país por el permanente contacto que mantiene con su compadre Teófilo Cubillas y con Jorge Arriola. Y si se trata de aspectos gastronómicos, no tiene problemas, porque en Patterson las tiendas con productos peruanos son moneda corriente. Coca-Cola, por favor. Los payares. ¿Te acostumbraste a vivir en Estados Unidos, a estar lejos de tus afectos, de la gente en el Perú? Los primeros años no, cuesta. Siempre añoras, extraña, la familia, a los amigos, al barrio, pero paulatinamente va pasando el tiempo y te vas adaptando. Un día de hace 5 años, Perico León se quedó sin trabajo. Entonces decidió acercarse a Claudio Parraguirre, empresario chileno propietario de una factoría textil,
para pedirle un lugar en la empresa donde además trabajan otros peruanos, como Víctor Hurtado, Hugo Gastulo y Juan Letrani. Parraguirre, conocedor del exitoso pasado de Perico, no dudó un instante y le dio el empleo. ¿Qué siente usted al tener como empleado a una gloria del deporte peruano como Pedro Pablo Perico León? Para mí es un orgullo, sinceramente, porque cuando siempre estoy en la calle, Perico trabaja contigo, oh sí, Perico, entonces ya para mí es, ¿sabes? Es un orgullo. ¿Qué tipo de persona es él? Buena persona, excelente, como persona excelente, como amigo, muy bien. De él no tengo nada que decir, todos los días está en sus horas, nunca falta el trabajo, siempre. Para mí eso es importante. Lo quiero mucho, Claudio. Me siento cómodo en decirlo porque me dio la mano cuando más necesitaba. A solo 15 minutos de su casa, en el número 555E de la calle 31, en Patterson, se halla la empresa Coral Dyeing and Finishing Corporation, compañía donde Perico trabaja como operario de máquinas que realizan el proceso de teñido de telas para luego ser distribuidas dentro y fuera de los Estados Unidos. La rutina mía es venir a las 6 de la mañana, prender la máquina a las 7, trabajar hasta las 3 o hasta las 11 de la noche, cuando hay overtime. Igual, el día siguiente lo mismo, es una costumbre. ¿Acostumbrado ya a esto? Acostumbrado y también me siento como si fuera mi casa, unos compañeros extraordinarios, un grupo de chilenos, peruanos y volagos, con todo el mundo me llevo bien. Adiós, gracias. Nómbrame algunos jugadores de antes, de más o menos de tu época, de Alianza Lima. Pitín Segarra, Bailón, Teófilo Cubilla, Babalú Martínez. Ya sé que tu persona, el mejor número 9 del mundo. Si tú lo dices así será, papá. Si tú lo dices así será. Me alegra trabajar contigo, Pedro. Se le ve fuerte. Se come bastante. Hay que tener mucha fuerza para cargar la tela, ¿no? Más que todo un poquito de maña, ya costumbre, entonces ya se te hace un poquito fácil. Los primeros días sí me costaba. Tú sabes que toda la vida jugué el fútbol, entonces para trabajar costó. Estos son los dos polos del nene. Hombre tímido si los hay, a Perico le cuesta demasiado esconder sus emociones. Por eso la alegría en su rostro al ver los regalos que algunos de sus amigos le habían enviado desde Lima. Póntela, Perico. Póntela, Pedro. Y ahí te tiene que poner la celeste, ahí. ¿Qué número tiene? ¿Qué número tiene, Perico? ¿Qué número tiene? Ahí está la 9. Gracias. Hablar de Perico León es hablar de la generación del 69. Aquel maravilloso equipo que nos llevó a México 70, que jugaba un fútbol alegre y vistoso y que se metió en el corazón de todos los peruanos. Y si bien Perú contaba con grandes jugadores, si no hubiera sido por aquel memorable gol de Perico a Argentina en Lima, la clasificación al Mundial se hubiera tornado más complicada de lo que en realidad fue. 30 años después, Perico recrea casi con exactitud aquella jugada, aquel gol, aquellos tiempos. Mire la jugada entre Oriente y Norte, sale Nico, se la da Chumpi amaga 1-2, yo le pego el grito, le digo, ¡ya! Entonces Chumpi levantó la cabeza y me la pone en el pecho con una precisión extraordinaria, estaba en medio de Basile, Marzolini, Perfumo, y salía Cejas, entonces lo único que me quedó matarla con el pecho, la pelota, y hacerle sombrerito. Y no entraba, entonces yo le dije, soplaba, entra, se demoraba una eternidad hasta que entró la pelota, y imagínate, el grito del estadio, fue una cosa pero impresionante. ¿Fue el más importante de tu carrera en la selección? Sí. Era un equipo que yo creo que vino de otro planeta, porque todos eran jugadores fuera de serie, una hermandad, un respeto, una ayuda que ahora no la veo, una ayuda total, Chumpi atrás guapeando, Chito guapeando, José Fernández y yo adelante y el nene, era una cosa pero fantástica, hermano. Pero si el episodio de la Bombonera es para los peruanos la más grande hazaña de nuestro fútbol, esto se debe, en forma casi exclusiva, a 3 puntuales circunstancias del partido: los goles de Cachito, la personalidad y picardía de Roberto Chale
y la criollada de Perico para romperse el short y enfriar el partido. Te puedo decir que fue una luz que se le prende a uno, de ver la impotencia en ese momento, unos 3, 4, 5 minutos, que se venían encima. Entonces lo que atiné fue romperme el short. ¿Cómo te lo rompiste, por ejemplo? Bueno, de una forma, abrí tanto la pierna, miré que no me vea nadie y me jalé la parte de abajo. Entonces quedó como una falda, de lo cual el referee me decía que yo avance, me levanté la falda, el calzoncillo, entonces teníamos una truza azul abajo, que era un suspensor, y la gente pensaba que estaba desnudo. Era por mi color. Entonces los argentinos gritaban, y ahí valió para que Waldir Didi entre y dé unas indicaciones precisas, y el partido se empató, gracias a Cachito Ramírez, a la fuerza de todos los otros, a la voluntad de cada uno, y al deseo de dejar al Perú siempre en alto. ¿Qué extraña Perico León de su época como jugador? Aquellos momentos cuando estaba en el entrenamiento, con una broma, con los jugadores, con mis compañeros, todo se extraña. ¿Perico León fue un gran jugador? Para el público, para los hinchas que tuvieron la suerte de verme, dicen que yo fui uno de los mejores jugadores, me considero uno más. ¿Qué siente Perico al tener nuevamente puesta la blanquirroja? Imagínate, quisiera tener 15 años, como te digo, 18 años, y salir al campo de nuevo, por el túnel del Estadio Nacional, y mostrarle al público cómo es el fútbol. Cuando salía Perico León jugando por la selección peruana con esa camiseta, ¿con ganas de qué salía? De hacer todas las cosas bien, de triunfar, de ganar, de gritar, de saltar, de todo, hermano. Perico nació un 29 de junio de 1943, día de San Pedro y San Pablo. De aquella fecha heredó el nombre que poco tiempo después pasaría a segundo plano. A la distancia, Perico recuerda con nostalgia aquella infancia en la humilde casita del barrio de Garcilaso, en Lima. Íbamos en un callejoncito, los hermanos, pero muy feliz, sumamente feliz. A veces había para comer un seco, a veces había para comer un plato de frijoles o un huevo frito con arroz, pero sumamente feliz, contento. ¿Cuántos hermanos eran, Perico? Éramos 13, ahora quedamos 7. ¿Ahí aprendiste a jugar? En la calle, viendo a mis hermanos, viendo a mis amigos, aprendí a jugar. ¿Descalzo tal vez? Siempre, porque no tenía para poner un par de zapatos de fútbol. Pero sin zapatos se juega mejor. No había ningún problema. Ahí empieza a curtir la suela ya. Efectivamente, y a romperse las uñas, el dedo gordo. ¿Siempre te gustó el arco? ¿Siempre te gustó ser delantero? Siempre, maestro. Donde quema la papa, ahí estoy yo. Llegó a la Alianza Lima cuando tenía 8 años y a los 15 ya estaba debutando en primera. Fue 3 veces campeón con el equipo de La Victoria y se dio el lujo de integrar la delantera junto a Julio Bailón, Pitín Segarra, Teófilo Cubillas y Babalú Martínez. ¿Quién le puso a Pedro Pablo León la chapa de Perico? El señor Alfonso Sousa Ferreira. Me dijo, escoge. Había una canción muy conocida, Chivirico. No sé si tú recuerdas, Chivirico. Entonces me dijo, escógete Chivirico y Perico, que yo bailaba mucho. Entonces le dije Perico. Desde hoy día me dijo, va a ser Perico. Y que un Perico, hasta que me muera. ¿Alianza es el amor de tu vida? Aparte de mi familia, sí. Primero mi familia, pues Alianza. ¿Algún día volverá Perico León a entrar al estadio de Matute? Quisiera. No me hagas esa pregunta porque creo que estoy soñando. ¡Hola, Perico! Hola. ¡Oye, Luciano! Tipo humilde y sencillo este Perico León. Tipo, además, bonachón, nostálgico, soñador, afectuoso. ¿En qué juegas tú? Delantero, Delantero. ¿Te gusta hacer goles? ¿Como quién quiere ser? como Pelé. Como Pelé. Caramba. Tiene que trabajar bastante. No lo dice abiertamente, pero sueña con que aparezca alguna oferta de trabajo desde Lima para poder instalarse definitivamente en el Perú, lugar donde está su gente y donde está él en cada corazón del hincha de fútbol que sigue preguntándose qué será de la vida de Perico León. Ok, bye, suerte. Ok, chao. ¿Te gustaría trabajar en el fútbol, estar ligado al fútbol, sea acá o sea en Lima? Es mi meta. Dios quiera que todo se llegue a cristalizar
porque Perico León creo que va a morir en un campo deportivo. Parece que fue ayer cuando Perico salió del país, pero han transcurrido 25 largos años y ¿sabe alguien cuántos más pasarán para que este hombre vuelva al Perú? El ídolo de toda una generación vive lejos porque, lamentablemente, acá no sabemos cómo tratar a los tipos que nos regalaron alegrías y buenos momentos. ¿Cuándo piensas regresar a Lima? Créeme que yo estoy ansioso de ir. Hace mucho tiempo que no voy. Quiero ver a mi familia, la familia de mi esposa, a mis amigos, a mis ex compañeros. Tú sabes que recordar cosas lindas es vivir. Entonces quisiera recordar aquellos momentos que tuve con Pitín, con Bailón, con el Nene, con Sotil, con tantos jugadores crack que tuvo el fútbol peruano de ese entonces y ahora, a la actualidad, ¿no? Como Solano, tantos jugadores buenos que tiene el Perú. Entonces, deleitarme un momento viendo un partido de fútbol en el estadio de Alianza Lima o en el José Díaz. Hoy, a Perico no le queda otra cosa que pensar en que la vuelta está próxima. ¿Acaso una suave manera de bajar la tristeza y aminorar el dolor que le produce la terrible incertidumbre de no tener fecha de